Si tú has trabajado con Photoshop anteriormente, seguramente sabes de la existencia de Camera Raw. Camera Raw básicamente es una extensión de otro programa que se llama Adobe Lightroom. Este programa, o esta extensión, en este caso Camera Raw, nos va a servir para tratar imágenes digitales en formato RAW o formato JPG. El formato RAW hay que recordar que es un formato que nos crean las cámaras digitales y que contiene toda la información que puede captar el sensor. A esta información se le pueden hacer diversos ajustes para tener un balance correcto en la imagen, por ejemplo entre las altas luces y las sombras. A las imágenes creadas en formato RAW también se les llama negativos digitales. Entonces Camera Raw básicamente lo que nos va a hacer es revelar esta imagen. Sin embargo, recuerden que también Camera Raw va a reconocer formatos JPG. Ahora yo tengo aquí un documento en Adobe Photoshop CS6 con varias capas. Son objetos inteligentes y estos objetos inteligentes son precisamente negativos digitales que yo creé anteriormente en Camera Raw. Uno tiene las propiedades del Camera Raw 6, que es el que está ligado a Adobe Photoshop CS5. Y el otro negativo lo vamos a ligar a Camera Raw 7, que es el que tenemos con Adobe Photoshop CS6. Obviamente acá abajo tenemos nuestro archivo original o el documento original, que es lo que estamos viendo. Como podemos observar, tenemos aquí las altas luces, perdemos un poco de detalle en el agua y obviamente aquí en las sombras también estamos perdiendo detalle, también como en el cielo, estamos viendo casi blanco cuando debería ser un poco más azul. Camera Raw nos va a permitir ajustar estos defectos de una manera mucho más sencilla que lo que podemos hacer en Photoshop. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar doble clic aquí en este objeto inteligente y me va a desplegar justamente la ventana de Camera Raw. En este caso, la interfase que estamos viendo es la de Camera Raw 6, que es la que está ligada a Adobe Photoshop CS5, porque justamente este negativo yo lo ligué a esta versión. Entonces, vamos a ver cómo es la interfase. De inicio tenemos las opciones básicas, donde vamos a modificar la temperatura de color, el tinte, la exposición, etc. Si tú ya has trabajado con Camera Raw, obviamente vas a estar familiarizado con esta interfase. Entonces, podemos modificar la exposición. Sin embargo, nosotros lo que queremos hacer en este caso es recuperar detalle en el agua y en las sombras. Para hacer esto, justamente tenemos esta opción de Recovery o recuperar, y entonces en el momento en el que yo la subo, voy a empezar a recuperar los detalles en el agua. Si quisiera recuperar los detalles en las sombras, tal vez tendría que modificar un poco la exposición y tendría que irme a otro módulo para terminar esta modificación. Por ejemplo, vamos aquí a las curvas y entonces modificamos el control de las sombras para recuperar el detalle que tenemos ahí. Sin embargo, vemos cómo otras zonas se empiezan a ver afectadas, se empieza a ver deslavada la imagen y para corregir esto tenemos que regresar a la pestaña de inicio. Entonces regresamos y subimos tal vez un poco el Vibrance y también vamos a subir un poco el contraste, ¿ok? Obviamente tenemos una imagen mucho mejor que la original, sin embargo la corrección no es del todo correcta, aparte que tuvimos que hacer varios movimientos que nos pueden complicar un poco esto. Vamos a darle aquí OK, vamos a ver la diferencia a comparación del original, obviamente es bastante clara. Sin embargo, vamos a ver cómo funciona la nueva versión de Camera Raw. Voy a activar esta capa justamente, que es donde vamos a hacer la corrección con la nueva versión. Le doy doble clic aquí en el icono para abrir la interfase de Camera Raw. Y si observamos anteriormente, tenemos este icono. Este icono nos está indicando que hay una actualización. Entonces yo lo voy a presionar y vamos a ver cómo automáticamente va a cambiar la interfase. Lo primero que podemos observar es que el control de recovery no lo vamos a tener ahora. Tenemos el de la exposición, tenemos igualmente el de la temperatura de color y el del tinte, pero el del contraste lo tenemos aquí primero. Y acá abajo vamos a poder modificar lo que son las altas luces y las sombras automáticamente. Es decir, justo los controles que nosotros necesitamos para corregir esta imagen. Vamos a comenzar por las altas luces. Yo voy a bajar este deslizador para recuperar precisamente el detalle en el agua. Ahora, en la corrección anterior tuvimos un gran problema aquí en el área de las sombras. Aquí tenemos justamente un deslizador para las sombras, el cual nos va a hacer una corrección fácil y rápida. Simplemente lo muevo hacia arriba o hacia las luces y vamos a ver cómo automáticamente esa zona de sombras va a recuperar el detalle que tengo ahí. Únicamente tendría que subir tal vez un poco el contraste para que no se vea lechosa la imagen, el vibrance. Y finalmente, tal vez si quiero recuperar el blanco del agua, me voy a esta pestaña y bajamos los azules, ¿ok? Ya si quiero recuperar el color del cielo, entonces puedo tomar una de las herramientas que tenemos tradicionalmente para crear una zona y modificar esa zona específicamente. Por el momento vamos a dejarlo así. Le voy a dar OK y vamos a ver la diferencia a comparación de la versión anterior de Camera Raw. Voy a apagar esta capa y vemos la gran diferencia que hay entre la versión anterior de Camera Raw y la nueva versión. La nueva versión nos permite hacer ajustes de una manera más sencilla y sobre todo más precisa.